Ok. Hola, queridos amigos, buenas noches. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y pues estoy muy contenta, de verdad, muy contenta porque es para mí un honor presentarles a Nasye, una querida amiga. Nosotros nos decimos las raras porque somos eh, personas que coincidimos en algunas cuestiones de nuestro pasado. Entonces, esta amiga rara, para mí de verdad que es un privilegio tenerte aquí, Naye. Bienvenida a Mujeres Ordinarias haciendo cosas extraordinarias. Muchas gracias, Andy. Es un placer también para mí compartir contigo este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, tenemos muchas cosas en común. Sí, amigos, de verdad que Naye nos va a dar una entrevista. Yo les había comentado que mi canal es precisamente para esto, para que las mujeres nos podamos abrir, podamos compartir nuestras historias, podamos hacer que la gente se entere de nuestros gustos, necesidades. Esta entrevista es muy especial porque pues te quiero compartir que nosotros conocemos muy poco. Naye es mamita de una pequeña que se llama Camila, que ella tiene el síndrome de Rett. Casualmente, la gente conoce síndrome de Down, síndrome del espectro autista, bueno, muchos síndromes, pero este síndrome es un síndrome muy difícil, por favor, Naye, si yo me estoy equivocando, me corriges en lo que yo investigué. Sí, correcto. Yo investigué que esta enfermedad ataca el sistema nervioso central, que es mayormente ataca a las niñas. Son más niñas que niños. Los niños que llegan a tener la enfermedad a veces fallecen. Y esto es porque es una enfermedad que las mujercitas tenemos los cromosomas XX. Entonces ataca más a las niñas porque tenemos estos cromosomas, y a los niños que tienen cromosomas XY, pues es un poquito menos. Yo investigué también que es una enfermedad que a veces te va haciendo que pierdas todo lo que es lo motor, y que a veces la única comunicación que hay con estos pequeños es mediante la vista. Pero antes de llegar a esto, a esta etapa de tu vida, a mí me gustaría, así como lo hacen las artistas, porque nosotros también somos artistas, nada más que no somos conocidas. Entonces, me gustaría que nos platiques dónde nace Nasye, cómo es tu infancia, cómo es tu crecimiento, hasta la etapa donde eres mamá de Camila. ¿Qué te parece si empezamos? Claro que sí. Bueno, yo nací en la Ciudad de México hace casi 50 años, en el 20 de septiembre del 74. Y bueno, nací en la colonia Doctores de la Ciudad de México. A la edad de 4 o 5 años mis padres se separan y me voy a vivir al lugar donde mi mamá nació, que es en la delegación Xochimilco, ahora alcaldía, en un pueblo que se llama Santiago Tulyehualco. Yo llegué ahí de muy pequeña y pues prácticamente ahí crecí. Mi infancia pues fue con la ausencia paterna. Mi mamá era una mujer muy trabajadora, que ella había sido enfermera de profesión, pero por azares de la vida y por decisiones personales, pues dejó su carrera de enfermera. Ella trabajaba en lo que era el IMAN, que hoy es el Instituto Nacional de Pediatría. Ella trabajaba en ese hospital y dejó de trabajar ahí, se fue a vivir a otro estado y bueno,
dejó de ser enfermera, ¿no? Pero pues era la enfermera del barrio, ¿no? Y la que ponía las inyecciones, la que hacía curaciones, la que a todos los chamaquitos descalabrados que llegaban, pues ella era la que los curaba, ponía suero, se dedicaba a eso, ¿no? A inyectar y todo eso. Pero también era una gran costurera, porque todavía vive afortunadamente, una gran costurera. Entonces yo los primeros recuerdos que tengo de mi infancia eran pues sentada en el suelo junto a la máquina de coser de mi mamá, mientras ella pedaleaba y cortaba, yo me quedaba sentadita ahí recibiendo los pedacitos de tela, me gustaba jugar con ellos, amarrarlos. Tuve una infancia muy bonita. Tuve una hermana mayor, 10 años mayor, y una 10 meses menor, imagínate. Wow. O sea, las dos pequeñas así pegaditas y la otra más grande, que pues bueno, fue mi ejemplo a seguir durante muchos años, hasta que pues terminó su vida aquí en la tierra. Pues, ¿qué te puedo decir? Pues mi infancia fue una infancia bonita, todavía yo alcancé a jugar en la calle, conocí a todos los vecinos de la cuadra. Me acuerdo que mi mamá nos enseñaba muchas cosas. Mi mamá era una mujer muy lista en muchas cosas, era muy precavida, era una persona que siempre nos cuidó la alimentación, por ejemplo. Siempre nos daba esas sopas de verduras con pescado que eran horrendas para nosotras, pero teníamos el pelo más bonito de la cuadra. Fuimos unas niñas atendidas, muy atendidas por ella. Recuerdo mucho que cualquier síntoma que teníamos o cualquier anomalía, nunca faltaba nuestra visita al pediatra cada mes en el centro de salud, pero nos llevaba siempre, siempre nos atendía cualquier cosa que teníamos, cualquier síntoma, cualquier cosa rara que veía en nosotras, corría el doctor, y pues yo era la más traviesa de mis hermanas. Yo siempre fui la que se subía al árbol y se aventaba y se rompió el brazo. Yo siempre fui la que se descalabró, la que se rompió las encías y los dientes a los 3, 4 años. Sí, era demasiado traviesa, me decían que era la destructora de la familia, porque recuerdo que cuando los Reyes Magos llegaban y nos traían nuestras muñecas a mi hermana y a mí, pues mi hermana creo que todavía las tiene por ahí una de cuando era chiquita. Wow. Yo para la tarde ya había destruido la muñeca, ya le había arrancado la cabeza, ya le estaba buscando el cerebro, el corazón, yo quería ver cómo era. Nada me duraba en las manos, todo destruía, como ves, era muy, muy destructora. Pero tuve una infancia así, muy aplicada en la escuela, muy de 10, pero muy matada. O sea, yo quería obtener el 10 a la fuerza porque no sé qué me iba a pasar si tenía 9. Recuerdo también de una etapa muy, muy, muy bonita de mi infancia. Yo tendría entre 7 y 10 años. Mi mamá trabajó como asistente de una señora que era como representante de artistas, pero había sido representante de artistas de esa época del cine de oro mexicano. Entonces esa señora conocía pues a puras estrellas de esa época. Sí. Y por ciertas circunstancias que estaban remodelando el jardín de niños del pueblo, que hacían remodelaciones, la señora siempre hacía festivales. Entonces llevaba artistas, pero yo quería que llevara a Menudo, pues artistas que yo a Timbiriche, ¿no? Hombre, llevaba que a Tito Guizar, que a Irma Dorantes, que no sé cuántos, la Prieta Linda, Antonio Aguilar, puros de esos pues acuérdate del cine de oro y eran puros de esos. También llevaba elencos de telenovelas. Y recuerdo muy bien que un día fuimos al festival que organizó, y llegando estaban una historia que se llamaba, lo recuerdo muy bien, se llamaba Bodas de Odio. Y era Christian Bach la protagonista, y no me acuerdo quiénes eran los demás. Pero cuando vi a esa mujer, yo sentía que había visto a la mujer más hermosa del mundo, y todo el elenco. Entonces era como, yo crecí, en ese tiempo estuve como que entre los pasillos de la ANDA, de la Asociación Nacional de Actores, y pasillos de Televisa. Me acuerdo que fui a la casa del Indio Fernández, todavía en ese tiempo estaba vivo, porque la señora lo fue a visitar porque ya estaba muy enfermo, conocí su finca, fui a la casa de Pedro Infante, esa casa que había dejado ahí por el desierto de los Leones, de esa señora Irma Dorantes, que su casa era preciosa. Yo conocí a la exmujer de Pedro Infante, que se llamaba Lupita Torrentera, recuerdo. Jugué ahí con los nietos del señor, yo sin saber quién era. Y hacía festivales, y entonces yo era la encargada y mi hermana
llevarles las flores de agradecimiento, ¿no? A los artistas, y bueno, Wow. eso me hizo a mí como crearme en mi cabeza un mundo diferente al que cualquier niña de esa edad podría tener. Claro. En mi cabeza yo hacía que de grande iba a ser una gran locutora de radio, ese siempre ha sido mi pasión, siempre fue mi gran sueño, tener un programa de radio así para mí solita. Y Wow. de verdad, ese siempre fue mi sueño y es hasta ahora el sueño frustrado de mi vida. Siempre quise estudiar ciencias de la comunicación porque yo sentía que iba a trabajar en la tele, que iba a hacer todo eso que pues yo veía de pequeña. Sí. Y bueno, no lo conseguí, pero ya más adelante en mi adolescencia, pues me hice fan de un club de un artista, de un club de fans, miembro. Sí. Entonces, pues igual, yo andaba persiguiendo a mi grupo favorito, que era Locomía, el grupo este de los abanicos, ¿no? Gigantes y pues guapísimos españoles divinos. Entonces, durante este tiempo que estuve en el club, que fueron como 2 años más o menos, pues igual, mi vida transcurría en redacciones de revistas, en estaciones de radio, entrábamos, salíamos, íbamos a los programas de televisión. Yo estaba segura de que iba a lograrlo. Solamente una amiga, que era de otro club de fans, de Alejandra Guzmán, ella sí consiguió estudiar la carrera de comunicación y trabajar en los medios, pero pues todas queríamos lo mismo, ¿no? Era como que la oportunidad para estar cerca de sí. Pero en sí, a mí siempre el radio me gustó. Desde muy pequeña que mi mamá escuchaba la radio, era mi pasión escuchar programas de radio interesantes, de médicos, de todo tipo. La radio siempre me acompañó. Fui una niña muy solitaria, pero la radio siempre fue mi compañía. Interrumpir tantito, la licenciada Queta, que es la que es mi jefa en Tu Mundo Radio, voy a hacer un comercial, ¿no? Da capacitación para locutores y qué tal si después eres mi compañera en Tu Mundo Radio. De verdad que es un sueño frustrado que tengo realmente porque siempre las ciencias de la comunicación fueron mi pasión. Así es que... Es verdad, tienes razón. Sí, puedes aprender y pues nosotros, por eso yo hice este canal, porque habemos muchas mujeres que no somos escuchadas. Entonces, no, o sea, la edad no nos hace, no nos dicen, ay, 50, sí, 50 años, ahora ya somos mujeres maduras, sí, y sabemos lo que queremos y podemos lograrlo, así es que próximamente. Estoy segura de que sí, es mi sueño, es mi gran sueño, siempre ha sido ser locutora de radio, siempre. Qué bueno, vas a ver que un día lo vas a lograr. algún día, sí. Sí, bueno, continuamos, ya te interrumpí, perdón, pero es que era importante que supieras. Sí. Bueno, pues me quedé en eso, ¿no? De que era fan de este grupo, pero siempre, desde muy pequeña, por seguir el ejemplo de mi hermana, por ejemplo, siempre fui muy rockera. El rock siempre estuvo presente en mi casa, desde mi mamá, que era fan de Elvis, de Doors, y mi hermana de Kiss, de Pink Floyd, de muchísimas bandas. Entonces yo crecí escuchando mucho rock en mi casa. Y pues poco a poco me hice de mis propios gustos, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre he sido fan de Caifanes, Jaguares, son las bandas de mi vida, pero el rock siempre ha formado parte de mi personalidad, de mi vida. También me trajo algunos problemas durante algún tiempo, después ya te platicaré por qué, pero siempre la música de rock y sobre todo la de Caifanes y Jaguares, siempre acompañó, como que ha sido la banda sonora de mi vida, digamos, me ha acompañado, ha musicalizado cada momento y etapa de mi vida. Wow. También pues ya, sí, pues yo estudié secundaria, estudié prepa, estudié una carrera comercial, era como asistente ejecutivo. Llevaba todas las materias importantes y la mercadotecnia ahí que aprendí también me gustaba mucho. La mercadotecnia es una materia, una rama que a mí me gusta muchísimo. Siempre fui muy creativa para hacer eslogans, para hacer
crear logotipos y cosas así, me gustan, siempre me gustó la publicidad también. Wow. También estuve estudiando antes de irme de la Ciudad de México a hacer otras cosas. Estaba estudiando en ese tiempo una carrera que era para traductor. Estudiaba inglés, francés e italiano. Se quedó a medias porque ya no pude continuar porque me tuve que cambiar de ciudad, pero también me gustaba mucho. O sea, yo siempre era como que muy curiosa, me gustaba mucho aprender, estudiar, leer. La literatura y el cine siempre han sido de mis actividades culturales favoritas. Aparte de la música, el cine siempre me gustó y soy un fan de las películas de Pedro Almodóvar. Las he visto todas y tengo mis grandes favoritas y tengo a veces mis hijos me ven que las veo y repito de memoria a veces las escenas porque me encantan. Siempre esa parte como muy artística o cultural ha estado presente en mi vida, siempre. Y es muy difícil cuando por ciertas circunstancias esa identidad la tienes que esconder. Ya hablaremos de eso un poquito. Sí, Pero bueno, así transcurrió mi vida hasta los 17, 18 años, donde tuve mi primer novio también, que era el chico soñado del mundo para mí. Una relación muy bonita, de manita sudada todavía. Duró casi 3 años ese noviazgo, pero era un noviazgo muy bonito. Él era músico, era contador, estaba estudiando en la ESCA, y teníamos pues un grupito de amigos que tenían su banda y pues ahí cantábamos y hacíamos ahí cualquier locura. Hasta ahí mi vida transcurría con mucha paz. Nunca han faltado los problemas como en toda la vida de todos, ¿no? Pero no era para tanto, no era algo como que a mí me llevara a tener traumas graves, sufrimiento. No, yo llevaba una vida muy agradable, muy bonita. Pues no tenía problemas mayores que disfrutar la vida, ¿no? Hasta que llega un punto en que, pues por circunstancias ajenas a mí, mi mamita pues prácticamente me obligó a irme a vivir a La Paz con mi hermana, a La Paz, Baja California Sur. No a vivirse, supuestamente mi hermana, bueno, no supuestamente, a ella le hicieron una cirugía en su rodilla porque tenía muchos problemas, pero le iban a operar la otra. Entonces, durante la convalecencia de la primera cirugía, pues, sufrió muchísimo. La verdad es que pues quedó prácticamente inmóvil. Entonces, para que le hicieran la segunda cirugía, ella le pidió a mi mamá que si yo me podía ir con ella para acompañarla, cuidarla y estar con mi sobrina y todo. Mi cuñado era militar. Él trabajaba en la Armada de México, en la Marina. Entonces, bueno, pues yo dije, pues mi mamita como que me insistió, yo no quería, pues era mi vida, imagínate. Pero fue de tal manera como que la coerción o la coacción, casi como una orden, ¿no? Y en ese tiempo pues yo era muy obediente. La verdad siempre fui una niña como muy tranquila, muy obediente a mi mamá, no me gustaba hacerla enojar. Nunca había llegado después de las 11 de la noche a mi casa, nunca había tomado un trago de cerveza, no me gustaba el alcohol, era muy sana mi vida, era muy inocente. Viéndolo en retrospectiva, digo, no inventes, era muy inocente, tenía una vida como muy de adolescente. Ya tenía 21 años, pero vivía una vida como muy, pues como de ensueño, no tenía grandes problemas. Yo trabajaba cuidando a una viejita que tenía Alzheimer, junto con una amiga. Conseguimos ese trabajo para poder estudiar. Entonces, yo trabajaba en la mañana y estudiaba por las tardes. Y con ese sueldo que nos pagaban, la verdad es que nos iba muy bien y pues casi duramos 3 años las dos trabajando ahí, hasta que la viejita se murió. Pero era como que no tenía problemas ni económicos, no tenía problemas. Por ejemplo, yo veía que mis primas, algunas otras personas de mi familia tenían problemas sus padres con el alcohol. Y yo de chica veía y decía, híjole, pues qué bueno que mi mamá mejor se separó y no nos dio una vida de estas, ¿no? Sí. Mi mamá era una mujer muy valiente. Entonces, ella siempre dijo,
pulgas. Yo no pienso permitir esto y ustedes jamás permitan el maltrato, jamás permitan algo así. En ese tiempo yo escuchaba mucho la radio, te digo, y escuchaba mucho a un doctor, al doctor Lamoglia, que supongo que le suena a muchas personas porque es un médico muy conocido. Él hablaba de alcoholismo. Entonces, recibí tanta información al respecto que yo estaba segura de que nunca me iba a pasar, que yo nunca iba a estar con un alcohólico. O sea, ¿cómo, no? Si yo era tan inteligente, ¿cómo iba a caer en una relación donde hubiera un hombre con alcoholismo? Sí. Pues durante una visita que mi hermana hizo a la Ciudad de México, vinieron de La Paz, llegaron a la Ciudad de México y se iban a ir a un curso por parte de la Armada, su esposo y pues otros compañeros. Entonces ese día la fui a recoger a la central con mi mamá y con mi cuñado estaban sus compañeros. Entonces me presentan a uno de esos compañeros. A mí la verdad se me hizo muy guapo en ese momento. Era en el año 93. Y cuando lo vi, me gustó mucho ese chavo, pero mi caso me hizo, ¿sabes? No me peló. Era así como bien sangrón, la persona más déspota que había visto en mi vida. Y dije, ay, pues, pinche mamón, o sea, qué grosero, ¿no? Y le dije a mi hermana, qué pelado es. Le dijo, pero déjame, algún día me voy a casar con él. Ay, no hubiera hecho ese decreto. ¿Se te cumplió? No lo hubiera hecho. Fíjate, era el año 93. Cuando mi hermana me pide que vaya con ella, ya era el año 96. Entonces pasaron 3 años en los que de pronto ella llegaba de vacaciones y me decía, mi amigo te mandó saludos. Y yo, ¿a quién? Pues, ay, tú dile que yo también, pero ni siquiera por aquí. Yo tenía mi vida hecha. Entonces, pues ya me voy a La Paz y después de un tiempo, no inmediatamente, pero conozco a este joven, que era el compañero de mi cuñado, y pues ya lo veo por primera vez. Pues un tipo muy arrogante, la verdad, muy, muy despectivo, pero pues como que él tenía la intención, porque después me lo dijo, de quitarme, según él, de quitarme a mí lo sangrona, porque era chilanga, el típico, así ya sabes, ¿no? El típico prejuicio de que la chilanga es mamona y de que la chilanga es de lo sangrona y ya sabes. Entonces él lo que él buscaba, según era pues conquistarme para quitarme lo mamón, ¿no? Y pues para que viera que él era mejor que la chilanga, cosas así. Yo lo conocí en estado de ebriedad, la verdad, y sabía que tomaba muchísimo. Híjole. Pero pues yo nunca me imaginé que me iba a enredar con él de alguna manera. Era algo como, pues no me lo imaginaba, pero sabes que yo me fui muy, muy a la fuerza a La Paz. O sea, me fui prácticamente en contra de mi voluntad y supuestamente iba a ser nada más por 3 meses, porque en lo que mi hermana se hacía la cirugía, la operaban, se recuperaba. De hecho, mi cuñado en ese momento ya se iba a dar de baja de la Armada para regresarnos todos a México y pues para seguir con su vida allá en la Ciudad de México. Pues ni la operaron, ni él se dio de baja, ni nos regresamos. Y en ese momento, pues yo estaba, pues si entras en una como depresión, cambias de ciudad, cambias tu vida por completo, estoy lejos de mi mamá, ya no tengo trabajo, mi mamá me manda dinero de vez en cuando, pues para mis gastos personales, empiezo a preocuparme, ¿no? A buscar trabajo, a buscar empleo, era muy difícil que me dieran un empleo siendo de la Ciudad de México, ¿sabes? Ese es un prejuicio muy, muy grande y muy grave que yo viví en carne propia durante muchos años. Siempre ven a la persona que... Ser chilanga era un límite, o sea, nadie me quería, en ningún lado me daban empleo, sí, porque era de la Ciudad de México. Híjole, yo me sentía mal, me sentía en una casa como ajena, como rara. La verdad es que la vida en la costa es muy diferente a la vida que yo tenía en la Ciudad de México. Es una lucha de supervivencias en la milicia también. Las amistades de mi hermana, pues casi todas eran de su edad o más grandes. Mi hermana es 10 años mayor que yo. Entonces,
sus amigos eran distintos, ya tenían familia, todos ya tenían hijos, yo no conocía a nadie soltero, tenía amigas que eran madres solteras, casi todos eran alcohólicos, la verdad, todos ahí eran alcohólicos. Su modo de vida era salir del trabajo, irse a emborrachar y llegar a cualquier casa de las esposas, pues a seguirle y a que les dieran de comer, ¿no? Entonces yo veía y decía, es que yo no quiero eso, o sea, yo no quiero vivir así. Y fue tanto como que esa etapa en la de vulnerabilidad y como mucha depresión en la que estaba, yo me quería regresar a mi casa, pero mi hermana me decía, no te vayas todavía, o sea, espérate a que él se dé de baja y ya nos vamos juntos, ya no me voy a operar. Pero esa se prolongó casi un año, esa espera. Entonces, para mí fue muy difícil adaptarme a los 45 grados de temperatura que se vive casi todo el año, a las personas, que era prácticamente es otro país. La gente en ese tiempo, pues si acaso salía de La Paz era por barco, por el ferry, el avión era carísimo y no llegaba a todos lados, entonces era como una isla, o sea, estaba prácticamente, yo me sentía como en una isla remota. Sí. La gente no conocía lo que yo conocía, la música que escuchaban era completamente diferente a la que a mí me gustaba, era otro mundo. Otro Sí. mundo donde habían pues excesos, donde había otro tipo de vida, una forma de vivir la vida muy diferente a la mía. La gente es muy simple en La Paz, es muy buena onda, es muy tranquila, pero son muy específicos y son muy selectivos y generalmente a la gente de otros lados pues no los quieren. En ese tiempo todavía se usaba mucho el bullying y esos apodos feos, que el Oaxaco, que el garrobo, que el no sé qué. Entonces para mí era muy difícil porque yo no estaba acostumbrada a insultar a nadie, por ejemplo. No vivía, esa no era mi forma de vida. Entonces empecé a ver que pues en esas reuniones que hacían mi cuñado y sus compañeros, pues había mucho alcohol, sobre todo cerveza, se ponían súper borrachos, hacían cosas que yo siempre dije, qué bueno que nunca voy a vivir y no, mi mamá nunca me enseñó y que mi mamá siempre nos protegió a mis hermanas y a mí de vivir eso, pues ya lo estaba viendo en carne propia. Fue muy difícil para mí adaptarme y pues me adapté ¿con quiénes crees? Con los más pequeños, por ejemplo, con la hija de mi hermana, con todos los hijos de sus amigos, todos los niños me decían tía y yo me ponía a jugar con ellos. Entonces era todavía como muy adolescente, ¿sabes? Y más en ese lugar me daba mucho miedo. Por ejemplo, tú sabes que en la Ciudad de México, pues, al menos en ese tiempo, ponerte un short, ponerte ropa desmangada, pues, te expones a que la gente te morbosee y te griten cosas. O sea, era casi imposible. Y aparte, yo crecí en una familia en la que pues tapadita y no no tan exagerada y no te vistas así, entonces llegar y ver a toda la gente que vivía pues prácticamente en shortcito y blusita, pues te vas acostumbrando, pero para mí al principio, yo no me quería quitar el pantalón, bueno, no me quería quitar las calcetas porque se me quemaban los pies, sufrí muchísimo el primer año. Y comencé a salir con esta persona que te digo, con este compañero. Él tenía una moto, él era pues una persona muy libre. También era rockero, yo creo que por eso coincidí con él en alguna, tuvo que haber un clip de alguna manera. Le gustaba mucho la música que a mí me gustaba y casi yo le enseñé un montón de bandas que ni conocía, porque pues vivía en la isla, ¿no? Entonces empezamos a tener como que esa conexión y comenzamos a salir hasta que se empezó a dar una relación, pero pues yo comencé a darme cuenta de que él era un pasivo-agresivo al principio, ¿no? Me decía un piropo, pero después me remataba con una ofensa y cosas así que yo no estaba acostumbrada a que alguien me hablara así, ni siquiera mi mamá. Entonces, al irme dando cuenta como que pronto me di cuenta, ahora yo entiendo lo que es que te hagan love bombing. O sea, empezó a hablarme que era una estrella, que era la mejor del mundo, que era una niñita, porque por alguna razón él me veía como una niña
y eso le gustaba. Entonces, empezó a hablarme así, después ya como a los 3, 4 meses de relación, él ya se quería ir a vivir conmigo, o sea, ya quería que yo viviera con él, y me presionaba muchísimo para tener una relación íntima con él. Hasta ese momento yo era virgen, yo nunca había tenido relaciones sexuales, y me costó mucho trabajo, yo me rehusaba, pero me di cuenta de que cada vez al tocar el tema se ponía más agresivo, como que era lo que él estaba buscando, pues, en un principio, como dice, para quitarte lo mamona, pero se le hizo como una obsesión, ¿sabes? Y pasaron muchos meses. Sí, entonces yo no accedía y eso lo ponía mal, ¿sabes? Y lo ponía agresivo. Y yo no se lo podía contar a mi hermana, por ejemplo, me daba pena y me daba miedo contarle a mi hermana que empezaba a tener ese tipo, ahora sé que es violencia, Sí. Que te estaba recibiendo esa clase de acoso por parte de él. Fue muy pesado para mí vivir esos meses porque prácticamente me dominaba, ¿sabes? Con sus acciones, hasta que no aguantó más. Él vivía solo, porque aparte él es de Guadalajara, bueno, él creció en Guadalajara, entonces toda su familia pues estaba allá. Entonces también la mayoría de los marinos y de los chicos que yo conocí en La Paz, que trabajaban entre sí, la mayoría pues vienen de otros estados, que de Veracruz, que de Guerrero, de Ciudad de México, entonces estaban solos prácticamente todos. Y el tipo de mujeres con las que ellos se relacionaban, y esto no es prejuicio ni es un juicio ni nada, pero pues ellos, su única diversión era ir a bares, era ir a los bules que le llaman allá, y casi todos o una gran mayoría vivían con mujeres que pues eran mamás solteras, que habían trabajado en un bar, que eran meseras, ya tenían hijos, casi todas ya eran mamás solteras. Entonces, pues yo era la única que venía así como que me habían sacado de la caja de muñecas. Entonces Sí. era la chiquita, la diferente, ¿no? Entonces eso para él era muy importante. Sí. El conseguir a una niña prácticamente, una niña bien, Sí. una niña de casa, como él decía, siendo que pues su forma de vida era igual o peor que la de los demás, ¿no? O sea, no era diferente ni era mejor en ninguna circunstancia. Eso fue el inicio de esa relación, hasta que llegó el momento, y lo he pensado mucho, porque nunca lo he hablado, en el que él me presionó muchísimo para que yo accediera a tener intimidad con él. Ya a las últimas me dijo, y ahora sí, voy a venir tal día por ti. Y si no lo haces, entonces yo voy a empezar a decirles a todos que ya lo hiciste y que ni siquiera eras virgen. Híjole. Yo estaba en la sala de mi hermana, ahí en su cocina, y no tuve la voluntad ni el valor de levantarme y decirle a mi hermana o defenderme, no. Entonces, cuando yo le dije a él, porque pues obviamente me fui con él el día que dijo que iba a venir, y pues pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Obviamente fue todo en contra de mi voluntad, yo no quería ese tipo de vida, yo no quería hacerlo, y ahora entiendo que eso es un abuso. Y estabas manipulada totalmente. Exactamente. Hoy entiendo que fui manipulada y fui pues abusada por él, porque Sí, prácticamente fue todo en contra de mi voluntad. claro. Yo no dije nada, pasaron 2, 3 meses y resulta que pues empiezo a tener síntomas de embarazo. Pues sí. Entonces, porque aparte, fue muy difícil para mí, aparte de esto, o sea, la primera ocasión que ocurrió, después de unos días estaba todo borracho y me dijo que yo no había sido virgen. Fíjate, la manipulación, porque no sangraste. O sea, imagínate, en ese momento yo me dediqué todos esos, como una semana, 2 semanas, no sé cuánto tiempo, a quererlo convencer de que sí era virgen, ¿sabes? Es un
no, no manches, es como que un golpe muy fuerte, Claro. me manipuló completamente, entonces ya se había acabado el love bombing y entonces ya venía la devaluación. El Es que círculo. seguramente eres una cualquiera, no sé cuánto, o sea, después de ser la estrella, la niña, la chiquita, todo lo que me decía, ya era una cualquiera, ¿no? Entonces, ahí El ya me había círculo de la enganchado. violencia y narcisismo total, ¿no? Totalmente, ahí ya me había enganchado y yo ya estaba embarazada. Entonces, obviamente, cuando yo me doy cuenta de lo que me está pasando, le hablé por teléfono a mi mamá y le dije, mami, me quiero ir, por favor, contigo. Ya no quiero estar aquí. No hay para cuándo se vaya mi hermana y su esposo. No había para cuándo se fueran. Entonces, le dije, pues ya no, por favor, ayúdame. Pero mi mamá me dijo, no, espera a tu hermana. O sea, yo no le dije por qué. Espérala, por favor, que no sé qué. No, yo sabía que a lo mejor mi mamá no me iba a entender lo que había sucedido, ¿no? Mi mami, en ese tiempo, todavía era de las personas que decían, es que me fallaste, es que mira lo que me hiciste, cómo me haces sentir, por qué me haces esto. Entonces, pues yo no le había hecho nada a mi mamá, ni siquiera fue por Por tu decisión voluntad. propia, Sí. exactamente. Entonces, yo sabía que mi mamá me iba a decir todo eso, entonces no le dije nada. Y empiezo en ese tiempo, empiezo a sentir, a darme cuenta de que en la ciudad o por lo menos en la comunidad en la que yo estaba, en la colonia, había un brote de rubéola. Ah, Entonces, pues yo no sabía, ni siquiera tenía la idea de que la rubéola era un peligro en una mujer embarazada. sí. Entonces, pues los compañeritos y amigos de mi sobrina que iban a jugar a la casa, pues algunos de ellos estaban contagiados y pues habían estado jugando, ya sabes. Y yo empecé a sentir un dolor aquí en los ganglios, como nunca había sentido, y ese dolor me pasaba la cabeza y me sentía muy mal. Entonces, yo ya le había comentado a mi hermana que, pues ya sabían que estaba embarazada, porque mi hermana para ese tiempo también resultó embarazada prácticamente al mismo tiempo que yo. Por eso también ya no se quiso operar y se quiso regresar a la Ciudad de México. Entonces, pues me lleva al doctor porque estoy embarazada y la doctora me llevó a la Armada, fíjate, a la clínica de la Marina. Como Sí. yo no estaba casada con él, pues no era derechohabiente y pues simplemente pagamos una consulta. Y le dijo a mi hermana que, o sea, la doctora que nos atendió, esa teniente nunca la voy a olvidar porque fue muy dura. Me dijo que era una ignorante, una tonta, que si no sabía que estando embarazada me tenía que cuidar de contagiarme de rubiola. Y le dijo a mi hermana, te la llevas inmediatamente al hospital Salvatierra, que era como el comunitario, el hospital de la ciudad, y hay que le hagan un legrado, pero primero tienen que levantar un acta, etcétera, etcétera. Y yo me quedé, pero ¿por qué me tienen que hacer un legrado? Yo en ese tiempo, la verdad, pues yo estaba muy asustada. Yo no quería estar embarazada, ¿sabes? Sí, sí, Y yo sí. lo pensé, en ese momento yo lo pensé y dije, bueno, a lo mejor este es el momento de mi salvación, ¿no? De mi mamá, porque a mí lo que me daba terror era mi mamá. Y pues obviamente yo quería regresar a la Ciudad de México porque yo tenía pendiente de ser locutora, ¿sabes? Todavía tenía pendiente regresar y estudiar en la UNAM, toda esa vida que ya me había formado, yo todavía la tenía pendiente. Yo no estaba enamorada del papá de mis hijos, Sí. del papá. Obviamente no, era una persona muy violenta conmigo. Mucha violencia psicológica y emocional con esto de que no vales la pena, de que eres una cualquiera, de que no sé qué. No eres virgen. Ay, no. Me hacía unas escenas de celos tremendas. Entonces, bueno, total que pues no me pueden hacer el legrado porque pues se tarda muchísimo el trámite. Y mi hermana, como estaba embarazada, pues me dijo, es que yo no me quiero contagiar. Y la entiendo perfectamente. Yo no tenía dónde irme. ¿Cuál fue la única salida en ese momento? Fue que él llegó por mí y me llevó a su casa, que era lo que él quería desde el principio. Ya me tenía ahí, ya me tenía sola, enferma y embarazada. Y Pues dominada. totalmente dominada y llena de miedo, donde yo no podía decir nada porque me daba pena, me daba mucha vergüenza y no podía decirlo, ¿sabes? Entonces, pues ya me quedé viviendo con él
y cuál va siendo el resultado, que un mes, 2 meses después, mi cuñado se da de baja de la Armada. Y mi hermana, que era lo único que yo tenía, se regresa a la Ciudad de México. ¿Y te quedaste allá? Me dejaron sola allá, con el ser más terrible que había conocido en toda mi vida. Con alguien que no pensé nunca llegar a conocer, llegar a tener contacto siquiera con una persona así, me quedé allá. Para eso, pues ya que estaba en todo ese drama del embarazo, de que pues ya no me podían hacer el legrado porque ya los resultados llegaron muy tarde, entonces lo único que me quedaba era casarme, porque pues ya estaba sola, y ahora tenía que afiliarme al seguro de la Marina porque pues tenía que atenderme ahí, en Marina. Parto y todo, ¿no? Y me casé por el civil. El día de mi boda, ya tenía como 8 meses de embarazo casi, me fui en una batita de maternidad y nos preguntan en el registro civil, bueno, ¿cuál es la razón por la que se quieren casar? Y él le contesta a la secretaria, pues, ¿qué no ve? Así le dijo, ay, no me dio tanta pena, me sentí tan mal, pero pues era la verdad. Entonces, en lo que llegaban los testigos y cosas así, yo me fui caminando. O sea, yo lo único que quería era escaparme de ahí, de verdad. Caminé, no sé cuántas cuadras, llegué a la avenida 5 de febrero, que era pues una de las avenidas más importantes de La Paz. Caminaba, pero parecía zombie. Hasta que él me alcanzó, me dijo, ¿a dónde vas? ¿Por qué te vas? O sea, él jura que yo me iba a escapar, ¿no? Pero yo me fui caminando. Yo sí me quería escapar, la verdad. Y no sabía quién decirle, a pesar de que habían personas que ya me habían demostrado su amistad, que yo tenía confianza en ellas, nunca fui capaz de decirles, ayúdenme porque no me quiero casar. Me daba terror llegar a mi casa y que mi mamá me viera también, ¿sabes? Como que era miedo por ambos lados. Bueno, pues a partir de ahí, pues me casé y él empezó a tener viajes, como él estudió la carrera de mecánico de aviación en la Armada, esa es la carrera que estudió ahí, tenía muchas salidas de comisiones, ¿sabes? Y me dejaba sola mucho tiempo. Y ahí pues fue cuando conocí 2 personas que llegaron tocando mi puerta. En el momento más difícil de mi vida, pues estaba completamente sola, no tenía a nadie, embarazada, llena de miedo por los problemas congénitos que podría tener mi bebé. Vulnerable totalmente. Totalmente vulnerable. Abro la puerta y eran 2 testigos de Jehová. Me hablaron del paraíso, me hablaron de Dios, me hablaron de que pues el conocimiento de Dios era lo más importante y que era lo único que me iba a salvar de cualquier problema que tuviera en la vida. Yo necesitaba escuchar algo así, las pasé inmediatamente y comencé a estudiar la Biblia con ellos, hasta que unos años después me bauticé como testigo de Jehová. Pero la violencia siguió aumentando, cada vez tomaba más, cada vez, después de que nació la niña, pues ya empezaron las agresiones físicas. Entonces fue incrementándose este violentómetro, como decimos. ¿Y él no iba? No, él en ese momento no. Hasta que después nos cambiamos de ciudad, él se da de baja de la Armada y nos venimos aquí a Aguascalientes. Él aquí aplicó para entrar al hangar del INEGI. Él es un excelente mecánico de aviación, es excelente. Él no tiene la licencia de piloto, pero él pilotea los aviones, ¿sabes? Entonces, es un aviador nato, ¿no? Es excelente. Entonces, inmediatamente se quedó, ingresó, y pues al ingresar al INEGI también incrementó el sueldo muchísimo de lo que ganaba en Armada a lo que ganaba aquí. Entonces, él teniendo dinero, pues comenzó a tomar todavía más, a socializar de otra manera, a ser el bufón de la fiesta, a ser el que pagaba el gasto de todos, la fiesta, pagaba las parrandas, ya nunca lo veía, era terrible. Entonces, pues hasta ese momento yo no tenía otra cosa más que pues aferrarme a lo que había aprendido, que la Biblia me podría ayudar, que Dios era el único camino, que él estudiara la Biblia, ¿no? Para poder salir adelante. Yo me aferré a ellos, a esta religión,
Y pues llegando a un punto en el cual yo ya estaba desesperada por su alcoholismo, una de esas señoras que me daba estudio empezó a hablar con él, le empezó a decir un montón de cosas de la Biblia, él se enfureció por todo lo que la señora le dijo, pero la otra semana aceptó un estudio bíblico también él, y comenzó ahí una agresión y una forma de violencia todavía peor, porque tú sabes que las religiones son pues muy machistas, misóginas, casi todo el tiempo están aplastando los derechos de la mujer y en todo momento eres menos y eres prácticamente nada. Y yo siempre he dicho que él encontró en esa religión a los aliados perfectos para destruirme la vida. Así te lo puedo decir. Fue una etapa muy difícil, pero a la vez fue como un bálsamo, porque él progresó. Él comenzó a estudiar, él se cortó el cabello porque después de la marina se lo dejó largo porque era rockero. Entonces, comenzando a estudiar él, se hace muy popular entre todos, entre toda la organización. Y entonces él era el popular, el encantador, el buen hombre, el que yo tenía que esforzarme cada vez más para ser digna de él, ¿sabes? Entonces yo me empecé a hacer chiquita, todavía más de lo que ya estaba. Él me prometió que estando aquí, pues ya iba a haber, pues, poder adquisitivo, digamos, para que pudiera estudiar en una universidad. Y yo le creí. Él me pintó, digamos que esta técnica de manipulación que utilizan estas personas se llama creación del falso futuro, donde te prometen todo, te prometen que vas a estudiar, vas a tener la mejor ropa que te puedas comprar, vamos a viajar, vamos a hacer esto, vamos a ir de vacaciones a todos lados, y nunca sucede. O sea, siempre te están prometiendo algo a corto plazo, y lo más cruel es cuando se lo hace a tus hijos. Bueno, a uno también, pero dices, ya lo entiendes, pero ver la carita de decepción de un niño es terrible, ¿no? Y todo el tiempo prometiendo cosas que nunca iba a cumplir. Entonces, durante ese tiempo me embaracé otra vez de trillizos, o sea, así de la nada me embaracé, pues era un embarazo múltiple de muy alto riesgo y eran 3 bebés. De esos 3 bebés, pues al paso de los meses se reabsorbió el más pequeño y quedaron 2. Así para rápido. Quedaron dos embriones y ellos fueron los que se empezaron a desarrollar. Al final del embarazo me enfrento a una prueba muy difícil porque, como te digo, yo era estudiante de los Testigos de Jehová, pues obviamente no podía recibir sangre. Tenía preeclampsia y tenía las plaquetas muy bajas. Entonces era forzoso hacer una cesárea urgente y recibir una transfusión de sangre, pues porque era muy, muy peligroso. Y me negué. Me puse muy grave, pero me negué a recibir la sangre. Me sacaron de ese hospital y me llevaron con un médico que se anima a operar a todos los testigos de aquí de Aguas. Y él fue el que me operó, pero también con sus reservas. Él me dice, pues sí hay peligro, pero pues si tú me dices, no me pongas sangre, yo no te la pongo y me deslindo. O sea, tampoco es como que te va a cuidar mucho y que va a hacer algo por ti, pues no. Pero bueno, nacieron los niños, un niño y una niña, Emiliano y Camila.